vayamos dando ingreso. Bueno, muchísimas gracias a Green Energy Consulting por esta oportunidad y poder trabajar conjuntamente estos cursos que vamos a empezar a desarrollar. Hoy les traemos nosotros el curso de finanzas y evaluación de proyectos aplicados al sector de hidrocarburos. Sean todos bienvenidos. Voy a compartirles mi presentación de este webinar y pues las preguntas las vamos a manejar en la medida en la cual ustedes consideran que tienen alguna inquietud, algún tema, y las vamos a dejar al final para presentar un espacio de diálogo, un conversatorio donde vayamos nosotros a presentar todas estas inquietudes y a resolver, pues obviamente, todas estas inquietudes. Quisiera que me confirmaran si están viendo en este momento mi pantalla, la proyección. Sí, ingeniero, ya estamos viendo. Ok. Bueno, como les decía, muchísimas gracias por la asistencia. Digamos que este es un proyecto que nació gracias a unas reuniones que hemos venido trabajando conjuntamente con Green Energy Consulting y dijimos, vamos a trabajar desde el punto de vista del conocimiento, la gestión de conocimiento y pues vamos a traer estos cursos desde forma presencial, pero apoyados en herramientas TIC. Entonces, cualquier persona a nivel internacional se puede conectar. Si quieren, el chat de este webinar, pueden ir colocando de qué país están ingresando, como para ir haciendo como una gestión nosotros en ese sentido, porque pues este webinar lo que pretende es desarrollar todas esas pautas que nosotros vamos a tener para el curso taller práctico de finanzas y evaluación de proyectos aplicado al sector de hidrocarburos. Y la idea es, pues, llevarles a ustedes temas específicos de cada país. Entonces, cuando hablemos de riesgos, entonces hablamos de riesgo país. Entonces, en ese momento, pues, si hay personas de Argentina, entonces hablamos de riesgo país de Argentina. Si hay personas de Colombia, hablamos de riesgo país Colombia. Si hablamos de Perú, hablaremos de riesgo país Perú. Y así sucesivamente con todos los países que están interesados en el desarrollo de este tema tan interesante, porque es unir dos mundos. Acá vamos a unir el mundo financiero y vamos a unir el mundo petrolero y obviamente en proyectos. Entonces, va a ser un tema muy enriquecedor. Gracias, pues obviamente, a la presentación que hemos venido trabajando y hemos venido desarrollando a lo largo, pues obviamente, de todo este desarrollo. Este es mi perfil que ya muy rápidamente estuvo leyendo el ingeniero Manuel. Muchísimas gracias por esa presentación. Ayer precisamente cumplí 27 años de egresado de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS, aquí en Colombia, en Bucaramanga. Y pues bueno, son 27 años de crecimiento porque todos los días uno aprende, todos los días uno también necesita ir conociendo de este caminar tan interesante que es el sector petrolero a nivel internacional. Entonces, acá tienen todos mis contactos en las redes sociales para cualquier tema académico que ustedes consideren importante, que algo que hayamos visto en el día de hoy, en la noche de hoy, que pues quieran seguir profundizando, con mucho gusto, pues hablaremos desde el punto de vista académico y si requieren, pues obviamente alguna asesoría en especial, pues con mucho gusto también estaremos prestos para esto. Ya pues Manuel lo decía, ingeniero de petróleos con 27 años de experiencia y pues vamos a unir esos mundos, el mundo financiero y el mundo petrolero de hidrocarburos para precisamente poder llevar a cabo un tema tan interesante que ustedes se darán cuenta que va a ser muy importante en lo que corresponde a los próximos años a nivel internacional. Entonces, ya entrando en materia de lo que es el curso, un curso de finanzas y evaluación de proyectos aplicados al sector de hidrocarburos, quisiera hablar un poquito de la justificación realmente de este curso, o sea, ¿por qué debemos hacer este curso? Y este curso realmente lo debemos hacer primero por una especialización en el sector. Realmente necesitamos cada día conocer nuevas habilidades, nuevas competencias,
en lo que corresponde a la gestión financiera, en lo que corresponde a la evaluación de proyectos en el sector de hidrocarburos, dado que pues es un área clave y global y de alta demanda a nivel mundial. Y si nos vamos a mirar hoy lo que está sucediendo en Ucrania, en lo que está sucediendo en Israel, pues son temas que van muy ligados a la política petrolera internacional. Entonces, Medio Oriente tiene sus problemas y obviamente hoy Europa tiene unos problemas bien complejos por todo el desarrollo de una guerra que no tiene que va a tener consecuencias muy graves para esto. El desarrollo de nuevas habilidades. Entonces, lo que buscamos con este curso es que tengamos nuevas habilidades, se adquieran desde el punto de vista de esa necesidad que tenemos nosotros, bien en la parte laboral que hoy estamos desempeñando, o bien que nosotros consideremos que necesitamos fortalecer para ir a escalonar en un nuevo cargo de la compañía, o estemos buscando una posición laboral y que realmente necesitemos tener unos conocimientos frescos, importantes en ese sentido. Y lo más importante, y de aquí quiero partir porque lo que vamos a fundamentar es cómo debemos nosotros tomar las mejores decisiones. Y esas mejores decisiones las tenemos que tomar bien informadas. Entonces, el objetivo de este curso es que nosotros aprendamos de los números, aprendamos de las metodologías, aprendamos de todos los desarrollos, cuál va a ser nuestra mejor toma de decisiones, porque tenemos una información veraz, porque tenemos una información sólida, porque tenemos una información que nos va a dar esas herramientas para poder realmente llegar a fortalecer el valor agregado que necesitan las compañías hoy por hoy. Lo otro es la vinculación al sector productivo, y este curso y los cursos que nosotros dictamos parten de la realidad, parten de lo que es hoy por hoy, lo que está sucediendo en el mundo de la energía, lo que está sucediendo hoy en el mundo de los hidrocarburos, lo que está sucediendo en el tema financiero, lo que está sucediendo en la parte tecnológica, las inteligencias artificiales. Entonces, viene un tema muy interesante que ya se está trabajando a nivel mundial, que es todo el tema de energías renovables, y obviamente el sector productivo necesita ese tema de competitividad. Y entonces, en la medida en que nosotros vayamos a ir fortaleciendo nuestro conocimiento, ir fortaleciendo esas habilidades y competencias, pues vamos a ser más competitivos en el mercado. Entonces vamos a tener esa competitividad profesional que nos va a dar ese bagaje para poder nosotros comprender esa dinámica de lo que está sucediendo en el mundo, para poder laborar de la mejor forma, de forma eficiente, y poder dar los mejores resultados y agregar valor a las compañías. Y como este es un curso internacional, entonces la idea es que ampliemos nuestra red de contactos. Entonces, como es un curso taller, entonces la idea es que toda esa teoría que nosotros vayamos a desarrollar, vayamos a aprender, vayamos a refrescar, pues obviamente la vamos a trabajar de forma práctica. Entonces haremos pues obviamente grupos de trabajo, y en esos grupos de trabajo de pronto habrán de diferentes nacionalidades, y ahí pues vamos a extender esa red de contactos, porque vamos a tener una dinámica de trabajo bien interesante, porque la idea no es solamente hablar y hablar, sino realmente desarrollar con casos reales, estudios de casos reales, este compendio tan interesante de las finanzas y la evaluación de proyectos. Entonces, ya les hablaba en parte de lo que es la metodología. Entonces, si bien vamos a dar unas clases magistrales donde vamos a dar una teoría, como yo le decía a mis estudiantes cuando estaba trabajando director del Departamento de Energías en la Universidad de América, y les decía, el aula, o sea, le decía yo a mis profesores, el aula no está en las cuatro paredes, el aula está afuera, el aula está en la realidad del mundo, donde realmente se trabaja. Entonces, si nosotros nos dedicamos solamente a la teoría, no esbozamos nuestro conocimiento práctico, no esbozamos nuestra expertise, todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años, pues obviamente nos vamos a quedar con un conocimiento que de nada nos va a servir si de pronto podemos nosotros transmitir un conocimiento para que efectivamente la gente pueda entrar, mirar, que de pronto se han cometido errores, no volver a cometer esos errores, si hemos tenido éxito, cómo hemos logrado salir de esas vicisitudes y esas complejidades para finalmente abordar el éxito que nosotros buscamos.
Entonces, las clases van a ir muy de la mano con la practicidad. Entonces, vamos a tener muchos ejercicios, muchos elementos para nosotros poder, con esa teoría y esa práctica, comprender, asimilar y apoderarnos de ese conocimiento. Entonces, esa invitación pues es muy importante para que ustedes estén muy abiertos a la dinámica de lo que va a ser el desarrollo de este trabajo que nosotros vamos a emprender. Se expondrán al participante pues un conjunto diverso de metodologías en los diferentes módulos del curso, de manera que se desarrollen habilidades necesarias para abordar los problemas desde diversos ángulos. No solamente nos vamos a dedicar a un solo punto, vamos a mirar varias opciones para poder determinar realmente si el proyecto es efectivo, si el proyecto es viable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, aprender a diferenciar la terminología económica, porque no es lo mismo hablar de contabilidad, no es lo mismo hablar de finanzas, no es lo mismo hablar de economía. Entonces hay que tener muy claro esta dinámica para poder proyectar realmente a las diferentes instancias lo que nosotros queremos esbozar y lo que nosotros queremos desarrollar. Adicionalmente, dentro de este proceso metodológico, Green Energy Consulting va a tener un aula virtual. En esa aula virtual, pues cada uno de los participantes va a tener una clave. Ahí vamos a arrojar todo nuestro material didáctico, las presentaciones, los audios, los videos, las grabaciones, todo lo que nosotros hagamos alrededor de este desarrollo de proyecto de curso, de aula, pues va a estar en esa aula virtual. Entonces, cada uno va a tener acceso para poder profundizar toda esta teoría, toda esta practicidad que vamos a desarrollar a lo largo y ancho del desarrollo de los cursos. Como les digo, en la medida en que ustedes consideren que requieren hacer alguna pregunta, vayan colocándola en el chat y al final vamos a tener alrededor de unos 10, 15 minutos donde haremos un diálogo y responderemos todas estas preguntas. Ok, ¿qué nos ofrece el curso taller? O sea, ¿para qué hacemos este curso taller? ¿Cuál es ese resultado de aprendizaje? O sea, ¿cuál es ese valor agregado que yo me voy a llevar en la capacitación de este proyecto o de este curso? Realmente a través de este curso se desarrollarán habilidades avanzadas en la gestión financiera y en la evolución de proyectos específicos del sector de hidrocarburos. Como le digo, vamos a unir esos dos mundos, el mundo financiero y el mundo técnico a través de los proyectos y empezar a nosotros a tomar las mejores decisiones para que efectivamente la empresa o el área donde yo esté trabajando, el mismo proyecto, pues tenga un valor mucho más significativo y un valor certero para que efectivamente las compañías agreguen valor a las instancias y obviamente el país también se va a ver beneficiado en ese sentido. Y lo más importante es que independientemente del curso que le va a colaborar o que le va a ayudar o lo va a potenciar en los temas técnicos, en los temas financieros, pues también desde el punto de vista personal. Es un curso que ayuda a manejar sus finanzas, va a ser un curso que va a ayudarlo a sus proyectos personales. Si usted va a construir una casa o si usted va a hacer algo propio para su bien, pues obviamente es un proyecto. Y entonces estos conceptos que usted va a desarrollar, que va a aprender, que va a practicar, pues obviamente en la vida propia personal, pues también le va a ayudar en ese sentido. Entonces es un curso que da unas instancias bien importantes para lo que se viene en materia de evaluación de proyectos. ¿Qué objetivos específicos nos hemos propuesto para los resultados de aprendizaje, para lograr esos resultados de aprendizaje que hemos expuesto? Inicialmente, comprender los fundamentos financieros aplicados al sector de hidrocarburos. Es fundamental tener claramente la diferenciación entre lo que es finanzas, entre lo que es contabilidad y en lo que es economía. Y eso pues obviamente me va a generar a mí unos informes, unos resultados, unos valores que puedo realmente yo esbozar a mi público de interés que necesita pues obviamente de estos resultados. El segundo objetivo que nos hemos trazado es aplicar técnicas avanzadas en la evaluación de proyectos.
Y cuando hablamos de técnicas avanzadas en la evaluación de proyectos, es dos horizontes muy importantes. Uno, lo que es la parte determinística, es decir, o sea, la foto del momento, el valor del momento, interpretar el valor, o sea, que me dé un BPN, que me dé una tasa interna de retorno, que me dé un resultado beneficio-costo. ¿Ese número qué es? O sea, ¿con quién lo tengo que comparar? ¿Cómo lo debo comparar? ¿Para qué es? ¿Cómo es? O sea, si ese resultado me es beneficioso, si no me es beneficioso, si tengo un crecimiento o no tengo un crecimiento, y no solamente el dato por el dato. Y además de eso, tenemos los resultados desde el punto de vista estocástico, que ya con el riesgo. Entonces, cada proyecto pues tiene un manejo de riesgos y al aplicar ese manejo de riesgos, pues obviamente tendremos unas funciones de distribución que vamos a aplicar a cada una de estas variables y nos van a dar unos resultados ya no de forma determinística, es decir, de valor, sino ya nos van a dar unos histogramas donde realmente vamos a tener unos efectos para poder determinar dónde me debo mover, cómo me debo mover, para que efectivamente el resultado sea lo más beneficioso posible para el desarrollo del proyecto y obviamente de la compañía. Desarrollar habilidades en la elaboración de presupuestos y proyecciones financieras. No es lo mismo hacer un presupuesto con un cumplimiento del 100% al final del año cuando realmente lo debía haber cumplido al principio del año. O en ese defecto, tener un presupuesto de inversiones cortoplacista cuando sé que el proyecto va a requerir de unas fases y unas etapas. Entonces, es muy importante conocer el proyecto, es muy importante conocer esas habilidades para que efectivamente yo pueda generar el mejor presupuesto y esas proyecciones financieras. Lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, si uno tiene el mejor modelo económico o uno tiene el mejor simulador, pero si a ese simulador le inyecta basura, pues basura va a salir. Va a salir una basura refinada, pero finalmente es basura. Entonces, tenemos que saber interpretar, tenemos que saber entender qué es lo que yo quiero proyectar para que finalmente el resultado sea un resultado verdadero, un resultado certero en ese sentido. Aprender a elaborar el plan financiero para evaluar la viabilidad de proyectos y empresas. Hay momentos en los cuales los proyectos económicamente no son viables, pero técnicamente sí son viables. Entonces, hay que mirar las estrategias si es conveniente o no desarrollar el proyecto en ese momento. Entonces, vamos a emplear ese plan financiero para mirar si efectivamente obtenemos los recursos que requerimos para poder inyectar valor económico a cada de estos proyectos. El tema del año 2014 nos dejó unas enseñanzas muy importantes. La pandemia acaba de dejarnos unas enseñanzas supremamente grandes en materia de manejo de riesgos, en materia de todo lo que sucedió con esa crisis de los precios internacionales del petróleo y pues por ende tenemos que empezar a proyectar la nueva visión de la nueva realidad en la cual estamos viviendo. Aprender a elaborar y presentar informes financieros. Entonces, si yo voy ante un gerente, si voy ante una instancia de una junta directiva a proyectar un proyecto, a buscar los recursos para un proyecto, pues que sea lo más concreto posible, que sea lo más eficaz posible, que sea el mejor recurso que esta persona que va a destinar sus recursos, que va a invertir, pues tenga muy claro los conceptos y el desarrollo mismo del proyecto. Entonces, ahí también será muy importante y vamos a trabajar todo lo que son herramientas hoy por hoy como inteligencia artificial, pero como herramienta, no el hecho de que la inteligencia artificial nos va a dar el todo porque todavía no es recurrente en ese sentido y es más una ayuda que vamos a implementar en la toma de decisiones. Ok, competencias. ¿Cuáles son las competencias que nosotros vamos a tener en el desarrollo de este curso? Vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender? A interpretar los estados financieros y elaborar presupuestos. Vamos a desarrollar todos los modelos financieros específicos para proyectos de hidrocarburos. Obviamente, hacer un modelo financiero y un modelo económico, pues conlleva muchísimo tiempo. Entonces, la idea es traerles a ustedes ejemplos de modelos, cómo se estructura un modelo. Ya miraremos cursos más adelante sobre el desarrollo de los modelos, porque ahí pues tendremos que tener
necesidades muy fuertes de conocimiento en materia de Excel avanzado, en lo que tiene que ver con Crystal Ball, en fin, o sea, un sinnúmero de otros add-ins que hay en el manejo de herramientas para poder hacer un modelo bien estructurado desde el punto de vista financiero. Pero aquí vamos a interpretarlos, vamos a mirar cómo es el desarrollo y obviamente podemos profundizar mucho más en cursos siguientes. Gestionar riesgos, muy importante. Mirar los riesgos cuantitativos, mirar los riesgos cualitativos, identificar, analizar, mirar estrategias de mitigación, aprender a hacer la matriz de riesgos. ¿Cómo puedo yo elaborar una matriz de riesgos para mirar si efectivamente mi proyecto puede incurrir en ciertos valores que me permiten lucidar si efectivamente puede ser viable o no viable el proyecto en ese sentido? Y lo más interesante de todo este conocimiento es que hay un sinnúmero de temas de la vida profesional que he tenido y que voy a traerles a colación para que ustedes vean que efectivamente en muchos casos se cometieron muchos errores, hubo unas lecciones aprendidas y que finalmente pues logramos sacar adelante para que efectivamente no volvamos a caer en ese tipo de errores y cómo poder solucionarlos en la medida en que si algún día a ustedes les sucede algo, pues prácticamente lo podamos tener en cuenta. Voy a traer un ejemplo típico de este tema de manejo de riesgos. Nosotros una vez íbamos a perforar unos pozos en Colombia, en los Llanos Orientales, y esos pozos los íbamos a perforar en el mes de abril. Hicimos todo el movimiento de los equipos, el taladro y todas las demás temas para la locación y para la perforación del pozo, y resulta que en abril en Colombia y sobre todo en los Llanos Orientales caen torrentes de agua impresionante, unas lluvias, unos aguaceros, unos temas supremamente importantes y resulta que inundaron la locación donde nosotros teníamos los equipos. Entonces, no pudimos sacar los equipos porque se inundó totalmente, los equipos supremamente pesados y obviamente esas inundaciones no permitían que desplazáramos los equipos a otro lugar. Nos tocó pagar unos stand-by y efectivamente eso generó unos sobrecostos muy importantes en esa materia y pues obviamente perjudicó, digamos, la ganancia en sí de lo que podría ser el proyecto. Entonces, ¿qué nos tocó empezar a hacer nosotros en los diferentes proyectos? Mapas de clima. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo así un mapa de clima? Sí, saber cuándo hay lluvias, cuándo hay sol, cuándo hay vientos, en fin, cuándo hay diferentes temas en ese sentido. Y así como este, hay un sinnúmero de temas de manejo de riesgos que hacen que influya realmente el tema en el proyecto y que de pronto lo pueda hacer inviable. Y efectivamente han ocurrido proyectos que no han generado el valor económico que se quería porque precisamente no se tuvo en cuenta algún manejo de riesgos en ese sentido. Entonces, eso es un tema que vamos a manejar muy bien en el desarrollo de este curso. Factores geopolíticos y de volatilidad de precios. Aquí pongo a mi consideración también mi tesis de maestría, una tesis laureada en la cual pues, se hizo todo el análisis de la influencia del COVID, de la pandemia del COVID y de lo que fue la guerra de Ucrania o lo que ha sido la guerra de Ucrania en los precios internacionales del petróleo y la repercusión en las actividades petroleras básicamente en Colombia, pero esto se puede extrapolar a los demás países que nos acompañan en este webinar y en este curso para que podamos entender cuál ha sido esa realmente incidencia del COVID en los precios internacionales y obviamente esa volatilidad de los precios que hoy tenemos en materia de hidrocarburos, dado pues toda esta connotación que hay a nivel mundial e internacional. ¿Qué podemos controlar? Podemos controlar presupuestos de inversiones y gastos. Eso básicamente lo vamos a buscar con este proyecto. Eso es una competencia que queremos tener muy en cuenta. Vamos a mirar las famosas curvas S, vamos a mirar valor ganado, en el sentido de que en valor ganado tenemos la triple restricción de los proyectos, lo que es alcance, tiempo y costo. Entonces vamos a mirar si un proyecto está generando valor, si un proyecto no está generando valor. Entonces son indicadores que nos van a determinar esa realidad y obviamente poder mirar y tomar las mejores decisiones y controlar pues obviamente todos nuestros proyectos.
Y como esto es un taller, y como esto es un curso taller, pues tenemos todo que aplicarlo, ¿sí? Y el objetivo de aplicar es que usted se ejercite, si usted tome adiestramiento en ese sentido, en todo lo que tienen que ser las técnicas de evaluación de proyectos. Entonces, todo este bagaje de competencias son las que vamos nosotros a adquirir en el desarrollo de este curso, que ya más adelante les indicaré de qué va a estar compuesto. ¿Cuál es el perfil del participante que queremos nosotros tener para este curso? Entonces, lo que yo les decía, vamos a unir dos mundos. El mundo de la industria del petróleo, y en ese mundo de la industria del petróleo, pues está todo lo que es la ingeniería de petróleos, los geólogos, las ciencias de la tierra, los ingenieros mecánicos, los ingenieros químicos y directores de proyecto. Y en el mundo de las finanzas, pues vamos a tener a los ingenieros industriales, vamos a tener a los economistas, vamos a tener a ingenieros financieros, a contadores públicos, pero también nosotros sabemos que hay gente o profesionales que están afines de otras profesiones y se desempeñan en cargos relacionados con el sector de hidrocarburos. Entonces, a todos ellos queremos llegar para poder unir estas dos instancias tan importantes y realmente generar valor en el desarrollo de cada uno de los proyectos. ¿Cuál es el contenido del curso? Entonces, nuestro curso se compone de 5 módulos, 24 horas. Si bien es cierto, el curso es corto, pero digamos muy sustancioso, van a ver las particularidades en cada uno de los módulos de lo que vamos a trabajar. Entonces, la invitación es a trabajar conjuntamente en la medida en que vamos avanzando en el desarrollo de los módulos. Entonces, el primer módulo se va a componer de conceptos básicos de contabilidad y finanzas. Ya a continuación de este slide voy a empezar a proyectar cada uno de los módulos, cuál es esa ruta académica que vamos a desarrollar, qué objetivos nos vamos a plantear en cada uno de ellos. El segundo módulo es la planeación y control presupuestal. El tercer módulo es sobre análisis de inversión y financiación. Y el cuarto módulo es análisis financiero empresarial. Todo esto va a confluir en un gran módulo, en un supermódulo que llamamos nosotros, que es el módulo de las matemáticas financieras y la evaluación económica de los proyectos de inversión. O sea, este es el módulo que va a reunir absolutamente toda esta conceptualización que hemos tenido en los 4 módulos anteriores. Entonces, va a ser un módulo muy de trabajo, de mucho desarrollo, de mucho conocimiento que vamos nosotros a implementar, porque no los modelos, o sea, los modelos económicos no son digamos, estándares, son modelos económicos particulares, es decir, cada proyecto tiene su modelo económico y dentro de su proyecto pueden haber subproyectos que tendrán cada uno un modelo económico a desarrollar de acuerdo a las necesidades que se quieren evaluar y de lo que se quiere realmente medir en ese sentido. Entonces, vamos a entrar a mirar cada uno de los módulos, de qué se compone cada instancia en ese sentido. Como les digo, cada una de las preguntas ustedes las pueden ir colocando en el chat y al final pues vamos a tener una mesa para esto. Ok. Módulo número 1. Hablamos sobre los conceptos básicos de contabilidad y finanzas. ¿Qué objetivos nos vamos a trazar para este módulo? Primero, conocer y entender los conceptos y resultados del análisis financiero en empresas del sector de hidrocarburos, teniendo en cuenta los estados financieros y la información que arrojan estos. Entonces, la idea es que vamos a trabajar sobre la realidad, como yo les decía. Entonces, vamos a traer estados financieros, por ejemplo, de compañías como Ecopetrol, que es la compañía más grande de petróleos, de hidrocarburos en Colombia. Podemos hablar de Petroperú, podemos hablar de Petrobras, si es el tema de pronto brasilero, y así sucesivamente, PDVSA, si es Venezuela, y en fin, o sea, podemos nosotros traer acá digamos, esos estados financieros, que esos están a nivel público en cada una de las redes, porque pues son compañías que están en bolsa de valores y obviamente estas compañías tienen que tener expuesto todo su manejo financiero y entonces nos permiten pues empezar a desarrollar y empezar a conocer y empezar a mirar cómo está el comportamiento de cada una de estas compañías, hacia dónde va, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades y cuáles son sus amenazas y que realmente podamos nosotros ir haciendo una valoración sobre esto. Si nosotros valoramos estas compañías que son las top, pues obviamente nuestra compañía o las compañías en las cuales nosotros trabajamos, pues obviamente podemos tener ese mismo trabajo y conocer cómo es el estado de nuestras compañías a través de los indicadores que vayamos nosotros a desarrollar o toda la metodología o proceso que nosotros vayamos a aprender.
Lo otro es ofrecer a los participantes en un lenguaje sencillo la importancia de la contabilidad de las finanzas y cómo éstas nos afectan. Y aquí es muy claro, o sea, y desde el principio yo les decía, hay que tener mucha diferenciación en los términos. Cuando los estudiantes en la universidad me iban a presentar el análisis económico de su trabajo de grado, muchos colocaban como titular análisis financiero de la evaluación económica y combinaban unas cosas con otras y no tenía sentido. Entonces, yo les decía a los estudiantes, mire, usted me está presentando o está diciendo que quiere presentar un tema financiero y lo que me está presentando es un tema económico. Y si usted quiere hablar de unos resultados, entonces me está hablando de unos temas contables. Entonces, tenemos que tener muy claro esa conceptualización para que cuando nosotros vayamos ante un jefe, ante un directivo, ante una junta directiva, ante un socio, un inversionista, pues hablemos en los términos o conozcamos los términos que realmente debemos esbozar en ese tipo de reuniones o en ese tipo de trabajo. Desarrollar y analizar y conceptualizar los términos básicos y los resultados relacionados con la contabilidad y las finanzas en compañías y proyectos del sector. Y aquí es lo que yo les decía a ustedes de que hay que aprender a interpretar los números. O sea, ¿qué me dice el número? ¿Qué me dice el resultado? ¿Qué es lo que yo estoy entendiendo con respecto o cuál es la lectura de ese resultado para poder yo hacer un análisis y determinar unas conclusiones con respecto al proyecto, con respecto a la compañía o, en fin, lo que yo esté evaluando en su momento? Entonces, para esto nos hemos trazado una ruta académica y esa ruta académica pues tiene unas paradas y la primera parada de este módulo es qué es la contabilidad y vamos a entender qué es la contabilidad y la contabilidad externa y la contabilidad interna desde el punto de vista de las finanzas y desde el punto de vista de la gestión. Entonces, entender muy bien esas terminologías. Los activos y pasivos, ¿qué es el capital de trabajo? Entonces, ahí empezar a entender cuando el jefe o el financiero me hable a mí de capital de trabajo y yo entender de qué me está hablando en ese momento. Los resultados y el balance, el patrimonio de la empresa, qué es el EBITDA. Muchas empresas cuando están haciendo sus estados financieros y colocan ese indicador y nos quedamos sin entender realmente esos resultados antes de impuestos y depreciación y amortización, qué es la depreciación, qué es la amortización. Entonces, aquí vamos a entender, vamos a hacer muchos ejercicios para calcular el EBITDA y poder tener muy claramente que cuando me entreguen ese resultado, qué es lo que significa y qué tan importante es para la empresa un valor de estos. ¿Contra quién lo debemos nosotros realmente comparar? Que también es muy importante. Vamos a hablar de temas de leasing, ese arrendamiento financiero, cómo se maneja, qué características tiene, qué son las finanzas. Ahí ya entramos a este mundo financiero y obviamente comparamos con la contabilidad y poder determinar realmente qué diferencias hay en esas dos conceptualizaciones. Los fundamentos básicos de la actividad financiera y lo que es la normatividad vigente, las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, de qué se componen, cuál es la característica principal de la NIF, quién las rige, cómo se rigen, en fin, eso es bien importante. El entorno económico de la empresa, o sea, cuál es la competencia a la cual yo voy a estar trabajando para poder mirar desde el punto de vista estratégico cómo me debo mover para que efectivamente no pierda esa competitividad y siga pues adquiriendo valor empresarial. Y finalmente, todo lo que son los tipos de costos y la contabilidad analítica. Entonces, como ven ustedes, este es el famoso sílabus, para los que conocen de la parte académica, es, digamos, el contenido que vamos nosotros a trabajar y a desarrollar a lo largo del desarrollo de este primer módulo del curso de finanzas y evaluación de proyectos aplicados al sector de hidrocarburos. Como les digo, por favor, vayan a ir colocando sus preguntas en el chat y ya las miraremos y las trabajaremos. El segundo módulo, que es planeación y control presupuestal, es un módulo muy interesante donde vamos a aprender a planear, a preparar, a analizar y desarrollar presupuestos de inversión, presupuestos CAPEX, presupuestos de gastos operativos, como es el OPEX, para el sector de hidrocarburos. Esto es fundamental porque si nosotros conocemos nuestro presupuesto,
y lo tenemos muy claro, pues obviamente vamos a ir desarrollando el proyecto en la medida en la cual vamos haciendo esa ejecución presupuestal. Y no que el proyecto vaya en una dirección y lo que es la parte presupuestal en otra dirección, porque ahí vamos a tener unos errores que nos van a costar mucho, que son los famosos costos financieros, y efectivamente esos costos financieros van a ser muy relevantes en la valoración económica de los proyectos y de la empresa. Otro es aprender a controlar las desviaciones presupuestales. Y aquí, pues, en ese sentido de los controles de las desviaciones, vamos a entender lo que son las curvas S, vamos a entender lo que es valor ganado y que son términos muy importantes para el desarrollo de proyectos. Puede ser que yo vaya desarrollando un proyecto muy rápido, pero voy quedado en el desembolso de los recursos. O puedo tener un proyecto que está con recursos muy altos y voy atrasado en el desarrollo propio del proyecto. Entonces ahí hay que tener unas dinámicas para poder volver a esa planeación original, volver con unos planes de choque a esos lineamientos y cómo nosotros vamos a aprender a poder controlar esas desviaciones. Y por último, aprender a elaborar el plan financiero para evaluar la viabilidad de los proyectos y esto y de las empresas, porque no todo lo que queremos a veces desarrollar se puede desarrollar. O sea, hay momentos en los cuales nosotros podemos invertir, hay momentos en los cuales nosotros podemos desarrollar los proyectos, como hay momentos en los cuales debemos hacer una parada para poder tomar un aire y poder darle mayor proyección a lo que se viene en el desarrollo de los proyectos. ¿Cuál es la ruta académica para este segundo módulo? Entender qué es un presupuesto, el proceso en la elaboración de los presupuestos. Vamos a hacer presupuestos, presupuestos de gastos, presupuestos de inversión, presupuestos de gasto administrativo. Vamos a hablar del overhead, que es el sobrecargo administrativo, en fin, todo el tema de inventarios, manejo de inventarios, de bodegas, todo eso lo vamos a trabajar en la elaboración de los presupuestos de este proyecto. Vamos a entender qué es un AFI, que es una Authorization for Expenditure, o sea, que es realmente ese documento donde está consignado toda la inversión, todo el CAPEX para un proyecto. Entonces, ¿cómo aprender a elaborar AFIs para nosotros buscar las aprobaciones de nuestros jefes o de las instancias superiores que tenemos nosotros para poder desarrollar los proyectos? ¿Qué es el CAPEX? ¿Qué es el presupuesto de inversiones? ¿Cómo se elabora un presupuesto de inversiones? ¿Cuál es el presupuesto de inversiones para una compañía operadora? Y en ese sentido, pues obviamente trabajar para los resultados que la compañía requiere. Lo mismo para el gasto operacional, que es el OPEX. Entonces, dentro de ese presupuesto de OPEX, que va muy alineado con el tema de la producción de hidrocarburos, mirar indicadores como el lifting cost, el costo de levantamiento, o sea, cuánto me vale llevar un barril de producción del subsuelo a boca de pozo, y entonces en ese orden de ideas mirar si estoy acorde con las competitividades o con las competencias de las demás compañías del sector de la zona, si estoy con unos costos exactos o con unos costos o con unos sobrecostos, y en dónde puedo yo poder buscar la optimización de los recursos. Lo que les hablaba, las famosas curvas S para mirar las desviaciones, cómo puedo yo optimizar los recursos para finalmente volver a la curva original, y el indicador de valor ganado para entender realmente si estoy dentro de la triple restricción de los proyectos de alcance, tiempo y costo, realmente si el proyecto está generando valor. En el módulo 3, todo lo que es análisis de inversión y financiación. Y ahí pues nos vamos a tener 3 objetivos claros. Uno, que es la introducción a los elementos claves que rigen el resultado de las inversiones. O sea, realmente si mi inversión produjo un resultado propio de generación de valor al proyecto, entonces tener muy claro esa conceptualización. Aprender a tomar la mejor decisión sobre qué y cuándo invertir en un proyecto o empresa. Ahí hay un sinnúmero de temas de la vida práctica, donde realmente aprendimos nosotros cuál era el mejor momento de inversión, cuál era el momento de poder llevar estos recursos a la valoración y poder obtener esos recursos dentro de los proyectos. Y vamos a hablar de, pues, obviamente, un sinnúmero de proyectos que hemos tenido en ese desarrollo.
Aprender a resolver preguntas como si estas son las inversiones adecuadas por la empresa o el proyecto, o sea, ¿realmente esto lo requiere el proyecto? O sea, ¿esa es una inversión que realmente va a generar valor? ¿O vamos a lograr los objetivos propuestos que nos hemos enmarcado en los resultados adecuados? O sea, ¿realmente lo que yo estoy proponiendo genera valor para la compañía, para el área, para la empresa? En fin, o sea, es un tema bien interesante para poder nosotros empezar a gestionar en ese sentido. A veces nos preguntamos nosotros por qué las compañías desinvierten en proyectos o en las mismas compañías. O sea, hay compañías que dicen, no, oiga, voy a sacar a licitación esta área porque para mí no es un área que genera valor, pero de pronto para otra empresa sí va a generar valor. Entonces vamos a empezar a entender desde el punto de vista del desarrollo económico y la gestión de proyectos ese tipo de valoraciones. Entonces, esta es una ruta académica que si bien es un poco más recta, no tan curvilínea como las otras módulos, pues acá tenemos que hablar de los tipos de inversión, acá hablaremos de los beneficios de la inversión, acá del equilibrio entre la rentabilidad, riesgo y liquidez, aprender esos indicadores, cómo se determinan, cómo se calculan, qué dicen los números para finalmente tomar las mejores decisiones. Y finalmente, ya hablar a nivel de riesgos de finanzas y finanzas para la empresa. Entonces acá ya entramos a mirar unos radios, unas relaciones, unos indicadores que nos van a determinar nosotros cómo está la empresa. La empresa es una empresa viable, es una empresa que va en crisis, una empresa que va a entrar en un momento de desinversión, en fin, o sea, ahí vamos a tener muchos estudios de casos reales en ese sentido. El módulo 4 es sobre los análisis financieros empresarial. Acá pues también tenemos unos objetivos que nos hemos planteado, aprender a analizar las cuentas de las empresas con porcentaje, gráficos y estados de origen y aplicación de fondos. Entonces, en un dashboard poder entender cómo está la compañía, poder entender cómo están sus activos, cómo están los temas de deuda, cómo están esos pasivos en la compañía para finalmente mirar ese patrimonio que la compañía está teniendo. Aprender a diagnosticar la situación financiera de la empresa y su capacidad de generar riqueza. Eso básicamente es entender cómo son los estados financieros y poder nosotros mirar qué medidas estratégicas tomar para poder avanzar a la valoración eficiente de la compañía. Comprender cómo se analizan las cuentas de resultados. Entonces, tenemos unos resultados que nos arrojan los balances, los mismos resultados financieros, el mismo sistema financiero nos indica cuál es el estado real de la compañía. Entonces, aprender a entender esos resultados para poder tomar las mejores decisiones. Y la ruta académica aquí es muy corta, si bien hay unas curvas, pues la idea es trabajar los temas más relacionados, como es el análisis del balance, los radios financieros, esas razones financieras o indicadores financieros que nos van a determinar cómo está la compañía, si la compañía es rentable, si la compañía no es rentable, si hay que inyectar más capital a la compañía, si la compañía está demasiado endeudada, cómo poder solventar los temas de deuda, cómo mirar el pago de intereses, cómo mirar el tema de impuestos, en fin, o sea, hay un sinnúmero de temas que podemos trabajar en ese momento. Y finalmente, pues concluir si la compañía es viable financiera y económicamente. Entonces, el plan de viabilidad de la empresa, que es muy importante tenerlo en el desarrollo de este módulo. Y entramos al gran módulo, al módulo crucial, digámoslo así, para poder esbozar con números, con estadísticas, con sensibilidades, con todas las proyecciones, todo lo que anteriormente hemos expuesto. Entonces, acá vamos a recordar muchos temas financieros, vamos a hablar de un poco de matemática financiera y nos vamos a enfocar a la evaluación económica de proyectos de inversión. Entonces, para esto nos hemos enfocado en 3 objetivos claros, que es desarrollar y conceptualizar los términos, los temas básicos relacionados con la matemática financiera y la evaluación económica de riesgos de inversión petrolera. Vamos a entender los procesos para establecer el mejor modelo económico. O sea, yo les decía que cada proyecto, cada compañía, cada situación es particular.
Entonces, no podemos traer un modelo que traíamos, por ejemplo, caso mío, que trabajé 14 años en Petrobras, la compañía brasilera, entonces traer el modelo económico que trabajaba en Petrobras para implementarlo en un proyecto de Ecopetrol. No, precisamente hace un par de semanas vengo trabajando con un equipo multidisciplinario muy interesante. Hemos elaborado un modelo económico muy interesante con tres perspectivas. Acá podemos analizarlo, obviamente dentro del baje de la confidencialidad, no vamos a manejar nombres de proyectos, sino vamos a traer los números, pero es un caso real. Y obviamente creo que es uno de los mejores modelos económicos que he trabajado porque tiene las tres instancias, todo lo que es el piloto, la primera fase del desarrollo del proyecto, lo que es la parte de la maduración del proyecto en el primer año, y llevar el proyecto a su estado ya de desarrollo que finalmente va a arrojar los mejores resultados o los resultados concluyentes para la toma de decisiones. Entonces, eso lo podemos trabajar, lo podemos mirar y lo podemos analizar para que ustedes comprendan cómo podemos estructurar esos modelos o cuál es el mejor modelo que nosotros podemos trabajar. Comprender y analizar los resultados de un modelo de evaluación económica para un proyecto petrolero. Ahí vamos a lo que les decía, a mirar muchos modelos económicos particulares, porque cada proyecto tiene sus elementos propios y es como un hijo, es como una vida que uno desarrolla a lo largo del momento del análisis que está teniendo en ese sentido. Entonces, aquí tenemos dos grandes temáticas, ¿sí? Acá, pues, esos objetivos ya son muy amplios porque, pues, es un tema supremamente, hay que abordar muchísimos temas. Entonces, en la parte de la matemática financiera de riesgo, vamos a hablar del valor del dinero en el tiempo. El dinero de hoy no es el mismo dinero de mañana. Tiene un tema de pago de intereses, entonces ahí vamos a hablar ya de los intereses simples, vamos a hablar de los intereses compuestos, el interés sobre el interés. Entonces, vamos a empezar a entender un poco esto. Vamos a hablar de diagramas de tiempo, entonces vamos a colocar en el tiempo lo que son nuestras inversiones, lo que son nuestros gastos, lo que son nuestros temas de deuda, en fin, vamos a empezar a trabajar en el desarrollo de los proyectos en ese sentido. Y las tasas equivalentes, y este es un tema central, voy a darle mucha fuerza a este tema porque a veces nosotros cuando necesitamos los recursos financieros para traer al proyecto, vamos a ir a buscar al inversionista, vamos a ir a buscar a la banca, vamos a ir a buscar a las mesas de dinero, en fin, aquel que prestamista que quiere invertir, que quiere darnos su dinero, pero obviamente por ese dinero, como les digo, valor del dinero en el tiempo, necesita unos intereses, entonces a nosotros nos dicen, le cobramos tal tasa de interés, pero si no sabemos si es un interés nominal, si es un interés efectivo, si es un interés en un periodo de tiempo, de pronto nos vamos por la tasa más baja y resulta que va a ser la tasa más costosa y ahí pues obviamente vamos a dejar de ganar y muy posiblemente puede que nos traiga unas consecuencias fuertes en el desarrollo económico del proyecto. Entonces es un tema que le voy a dar mucha fuerza a ese análisis para que podamos tener muy claramente en dónde, en qué tiempo y cómo debemos medir el interés para poder buscar la mejor opción de los recursos financieros. El flujo de fondos múltiple, entonces lo mismo, vamos a traer valores futuros a presente, vamos a traer valores presentes a futuro, vamos a hablar de las amortizaciones, anualidades vencidas, anualidades anticipadas, vamos a mirar tablas de amortización, entonces, ¿qué voy yo amortizando el flujo de capital? ¿Qué voy yo amortizando o en el pago de mis intereses? ¿Cuál es la cuota que yo debo estar pagando para poder solventar la deuda? En fin, todo eso lo vamos a trabajar en esa parte de la matemática financiera. Y entraremos ya a lo que es un proyecto de inversión. Entonces vamos a entrar muy fuertemente a entender qué es un proyecto de inversión, cómo gerenciamos el riesgo, cómo monitoreamos ese riesgo, cómo lo controlamos, cómo lo mitigamos para que si en llegado caso ocurra ese riesgo que nosotros estamos visualizando, pues traiga, digamos, las menores connotaciones para el desarrollo del proyecto. Entonces, es un tema muy interesante. Y al final, pues rematamos con el riesgo país cuando vayamos nosotros a calcular el famoso WACC. En nuestras compañías, esa tasa de promedio de ponderada de capital y entender que el riesgo país hace parte
de ese WACC. Entonces, por eso es tan importante conocer de dónde sale el WACC o de dónde sale ese riesgo país para poderlo nosotros estructurar dentro de ese o de esa tasa ponderada, promedio ponderada. Y entrando ya a la temática de evaluación económica de proyectos de inversión, pues hablaremos de los postulados de una evaluación económica, o sea, qué es lo que realmente debemos tener en cuenta para hacer esa evaluación económica, los elementos fundamentales de todo proyecto de inversión. Vamos a hablar sobre la filosofía de los acuerdos petroleros, o sea, el famoso gana-gana. No es que gana solamente el gobierno, también ganan los inversionistas, las compañías privadas, las compañías asociadas, la compañía estatal también debe ganar, o sea, todos debemos trabajar para ese propósito. Los propósitos de los acuerdos de E&P, de exploración y producción, o sea, cómo se generan esos acuerdos y esos propósitos. Las variables económicas para la evaluación de un proyecto de inversión petrolera, o sea, cuáles variables son las que entran en el ingreso, cuáles son las variables que entran en los gastos, y tener muy claramente cuál es la repercusión que puede tener en el impacto del resultado económico para cada uno de los proyectos. Vamos a hablar de costo de capital, vamos a hablar de valor presente, vamos a hacer flujos de fondos múltiples, criterios de decisión económica en la evaluación de los proyectos, o sea, ahí vamos a entender para qué es el resultado, o sea, ese número que me implica, o sea, si me da un BPN positivo, si me da un BPN negativo, si la tasa interna de retorno está por debajo o por encima de lo que es mi tasa de oportunidad. Entonces, entrar en ese juego para poder entender ese número que realmente me está significando y cómo puedo tomar yo mi mejor decisión para el desarrollo del proyecto. Y finalmente, pues todo lo que es el valor de agotamiento, la depreciación, la amortización. Sabemos que la energía de los yacimientos no es la misma a lo largo del tiempo, entonces habrá un depletamiento, un agotamiento del recurso. Los activos se van a depreciar y obviamente también necesitamos amortizarlos y obviamente eso tiene unas implicaciones tributarias muy importantes y en los modelos económicos se ven muy bien reflejados. Y finalmente, terminar con los modelos de evaluación matemática. Entonces, ya llevar toda esta conceptualización, todo esto a un modelo económico que es lo que finalmente traduce en esto. Y es lo que, digamos que este es el gran corazón de este curso que ustedes van a desarrollar en los próximos días, de acuerdo a lo que fijemos con Green Energy Consulting en ese sentido. Entonces, está el modelo económico, ahí pues vamos a tener todo el flujo de ingresos y egresos, vamos a tener todas las funciones de distribución, vamos a mirar todas nuestras variables y finalmente el resultado de una forma estocástica donde podamos nosotros tomar la mejor decisión y poderle llevar al inversionista, poderle llevar al empresario, poderle llevar al banco toda esa estructura económica para poder lograr tener los recursos y poder viabilizar el proyecto desde el punto de vista técnico y financiero. Y pues obviamente todo el tema de análisis de sensibilidad y mitigación de los riesgos. Entonces ahí aprenderemos a hacer todo lo que son gráficas de tornado para mirar realmente cuál es la variable que más implica o que más afecta al resultado que nosotros estamos buscando y efectivamente si esa variable la podemos mejorar, si la podemos mitigar, si podemos de alguna forma buscarle la mejor solución para que efectivamente el riesgo sea mínimo y podamos tener un mayor valor, que produzca un mayor valor en la economía del proyecto. Y pues también diagramas de araña y bueno, en fin, o sea, habrá un sinnúmero de temas de sensibilidad que podemos manejar con todas las herramientas que hoy nos da la inteligencia artificial, que hoy nos da también Excel y obviamente otras bases de datos de información que nos pueden dar unos resultados bien interesantes. Entonces, digamos que este es todo el bagaje de lo que es este curso. Es un tema, como les digo, unir dos mundos que hoy por hoy, en las perspectivas que estamos viendo a nivel académico para los próximos años, es decir, para finales de este decenio que tenemos de 2030 más o menos, podemos estar hablando de que las profesiones van a entrar en una dinámica de gestión de proyectos, de evaluación financiera y de manejo de datos
por encima del 60-70%. Entonces, creo que es el momento de tomar la decisión de hacer un curso tan interesante, tan importante para mejorar y fortalecer las competencias que yo vengo desarrollando. Entonces, eso es lo que tenía por traerles para este curso. Sin embargo, pues quiero aprovechar que estamos ya todos acá y regáleme 2 minuticos más para comentarles que también estamos elaborando cursos muy importantes en materia de estadística aplicada a la ingeniería. Aplicamos los temas de inteligencia artificial para estrategias y presentaciones efectivas apoyadas con este tipo de herramientas. Acuérdense que la inteligencia artificial es una herramienta, mas no es un todo, o sea, no, la inteligencia artificial no hace todo, hay que encauzarla, hay que buscar el mejor prompt para poder traducirle a esa inteligencia artificial qué es lo que yo requiero para que ella me lo pueda suministrar. Entonces, esa es la esencia, digámoslo, de este curso, que es para todo el mundo. O sea, aquí es para el preescolar, para el estudiante primaria, para el gran gerente general, para todas las personas que requieran elaborar presentaciones muy rápidas, muy elocuentes, muy efectivas, que aporten la comunicación que yo quiero llevarle a el interlocutor. El tema de negociación nacional e internacional, un tema muy interesante para poder explorar esos temas de negociación. Y pues obviamente a nivel internacional, pues también conocer toda la parte cultural en el manejo de negocios. Fundamentos de la industria petrolera para no petroleros, un tema bien interesante para los que quieran seguir abordando el sector de hidrocarburos, profundizando las nuevas tecnologías. Gestión de riesgos cualitativos y cuantitativos. Digamos que en el curso de finanzas que acabé de esbozarles a ustedes, vamos a hablar de riesgos y todo, pero esto es todo un semestre, o sea, esto es todo un tema que nos puede llevar muchísimo tiempo en la gestión de riesgos, pero vamos a trabajarlo en los modelos que nosotros vamos a trabajar, pero hay un curso específicamente para hablar de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, y lo que les decía, la matriz de riesgos, cómo elaborarla, cómo trabajarla. Uso racional y eficiente de la energía. Venimos en un cambio muy importante hacia la transición energética. Tenemos que abordar ese tema del uso eficiente y racional de energía. Entonces, es un tema también clave para que ustedes puedan tener acceso a ese conocimiento. Y el tema de formulación y evaluación de proyectos con la metodología del PMI, del Project Management Institute. Entonces, también los que requieran, los que buscan alguna certificación, entonces, digamos, nosotros podemos ayudarles en esa formación para ir buscando esa certificación en el PMI. Y finalmente, los cursos de la medida. Entonces, muchos de ustedes querrán tener una competencia en alguna línea específica y quieren pues profundizar su conocimiento sobre ese tema, pues bienvenido, acá estamos para eso, para poderlos oír y efectivamente poder buscar la manera de cómo construir ese curso. Si no lo tenemos nosotros dentro de nuestro desarrollo, pues buscamos con nuestros socios cómo poder, digamos, lograr traerles a ustedes ese conocimiento que tanto están requiriendo. Entonces, pues bueno, llegamos ya al punto de las preguntas. Muchísimas gracias. Vuelvo y les dejo a ustedes todo mi plan de redes sociales para que cualquier pregunta, cualquier inquietud podamos mirar ahí. Entonces, voy a dejar de presentar para poder mirar quiénes están solicitando alguna pregunta, alguna inquietud y podamos empezar a hablar sobre estos temas. Muchísimas gracias por el espacio, por estar acá oyéndonos en este tiempo. Entonces, déjenme, miro el chat. Voy a entrar acá. Voy a mirar quiénes están trabajando en este sentido. Y si alguien tiene la mano levantada, entonces esto, por favor, hágamelo también saber para mirar. Rafael, por favor, con mucho gusto, comentarios, preguntas, bienvenido. Muchas gracias. Rafael. Tiene cerrado el micrófono, Rafael. Ok, ahora sí, ¿me escuchan?
Sí, Rafael, perfecto. Ahora sí te escucho. Ok, gracias. Yo tengo una inquietud. Sí, ¿Cómo hacer para darle vida a un proyecto que pudiera darse y que pudiera ser promisorio, pero qué se podría hacer en un caso como que el principal perturbador o el factor de riesgo principal es el mismo gobierno, como es el caso ahorita en Colombia, en donde no hay, digamos así, una buena perspectiva, se cierran las exploraciones, la industria está caída, Ecopetrol está eh, casi acabándose, entonces uno ve eso como que, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque para mí eso da, primero que todo, mucha tristeza y segundo uno dice, ¿y esto qué sentido tiene pensar en Venezuela que es posible, pero que habla? Rafael, se te cortó. No, te entiendo y te agradezco muchísimo. Es una pregunta muy, muy importante, ¿sí? Y digamos que en ese sentido hemos venido trabajando para poder acompañar, digámoslo así, al gobierno a decirle, mira, el sector de hidrocarburos ha aportado esto en el desarrollo de la economía del país. Esta es una necesidad importante, tenemos los recursos, tenemos las competencias, tenemos la capacidad para desarrollar los proyectos. Ahorita estamos en un paro nacional, digámoslo, con los transportadores y nos reunimos unos ingenieros y empezamos a lucidar temas como, oiga, si nuestro desarrollo de nuestra industria fuera acompañado por el gobierno y pudiéramos nosotros a través de las regalías, a través de esos recursos que están entrando por efecto mismo de la explotación de los recursos naturales y de naturales que van a tener en algún momento su depletamiento natural como tal. Entonces, ¿cómo poder implementar esos recursos a no los subsidios como tal? Porque pues obviamente lo que ha sucedido en Colombia es que hemos apalancado mucho nuestro sector a punta de subsidios, pero sí poder nosotros entrar a mirar cómo a través de la misma industria poder proveer esas necesidades en materia de si estamos extrayendo recursos, poder que esos recursos mismos sean a unos costos que podamos nosotros manejar y que haya una diversidad económica. Entonces, es más desde el punto de vista de cómo lograr que el gobierno, a través de las instancias que nosotros tenemos en Colombia, con los gremios, con la academia, con la misma industria, poderle demostrar al gobierno de esa necesidad tan interesante de abarcar proyectos para poder mantener nuestras reservas y que son las reservas que están muy limitadas y que en muy corto tiempo, si no encontramos un yacimiento grande, importante, pues vamos a tener que depender de otros recursos y de otra dinámica a nivel de impuestos. Precisamente mi tesis de maestría iba en esa dirección y es precisamente mostrarle al gobierno, oiga, si nosotros no actuamos ya, vamos a tener para los próximos años que sacar de nuestro bolsillo como persona natural del país el tema de poder abordar 7 reformas tributarias porque vamos a necesitar alrededor de 139 mil millones de dólares anuales para poder soportar toda la dinámica del desarrollo económico del país. Entonces, pues son temas muy interesantes que necesitamos que el gobierno los entienda, que no podemos politizar el tema de lo que son las nuevas energías y que las energías no se complementan y sí las energías se necesitan es abarcar el mejor desarrollo para cada una de ellas. Entonces, muy interesante tu pregunta, pero es un tema que tenemos todas las instancias, como le digo, gremiales, académicas, institucionales, poderle llevar al gobierno en una sola y única voz y decirle, mira, este es el país que nosotros hemos construido y este es el país hacia el cual nosotros necesitamos sacar adelante porque tenemos unos recursos que nos van a permitir trabajar en esa dirección. Okay, Ok, gracias. ok. Yesid Orujuela.
Buenas noches, ingeniero. Y sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, señor. Pero yo no tenía la mano levantada, ingeniero. Qué pena. Mm, Estoy ok, atento. entonces ok, perfecto, déjame ya, porque estaba aquí mirando quién más tenía la mano levantada y entonces, Yo, yo, yo quería David decir Durán. algo. sí, Rafael, sí, Ok, Rafael. que me olvidé de decirle al comienzo, muchas gracias por la presentación, está muy interesante, está muy buena, entonces ese puntico se me olvidó, discúlpame por favor, Ok, Rafael, no, con mucho gusto y Juan pues estamos Carlos. prestos para poderle aportar todo eso. ¿Alguien más ha levantado la mano? Bueno, aló, Me dicen que David Durán tiene la mano levantada. David, cuéntame. Buenas tardes, buenas noches. Hola, hola, Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Muy chévere, muy interesante todo lo que se ve ahí. Yo quería preguntarte, Ujú, normalmente en los cursos acerca de finanzas, en los cursos, digamos, como donde uno aprende todos estos temas que yo he tomado, siempre a uno le dan la información. Y esa, o sea, normalmente cuando uno trata de llevarlo al mundo real, ese es uno de los mayores faltantes, que es la correcto. información de dónde viene. ¿Sí? En los casos académicos siempre toda la información está disponible y cuando uno trata de llevarlo al mundo real, uno se queda con la duda de dónde saco toda esta información que normalmente cuando aprendí el caso académico estaba ahí, pero ahora no la tengo aquí y también pasa algo parecido con los softwares. ¿Sí? Entonces la universidad Correcto. le enseñan Crystal Ball y cuando voy a aplicarlo al mundo real no tengo acceso a Crystal Ball. Entonces, eh, la pregunta va en esas dos direcciones, en cómo garantizo la disponibilidad de los datos que necesito para aplicar a casos reales y la accesibilidad a todas las plataformas, a todo el software que necesito también para hacer todo este tipo de análisis. Ok, no, David, muchísimas gracias por tu pregunta, porque sí, efectivamente nosotros a veces tenemos esa dificultad cuando vamos a hacer los análisis y cuando vamos a trabajar en estos cursos. Entonces, lo que trato yo de fundamentar es que precisamente lo que vamos a trabajar, lo que vamos a desarrollar es lo que tenemos a la mano, es lo que tenemos en el momento y lo que podemos nosotros poder implementar. Entonces, en el tema financiero, pues digamos que las compañías necesitan, por temas de bolsa de valores, necesitan mostrar sus estados financieros. Entonces, tema de Ecopetrol. Si tú entras a la página de Ecopetrol, ahí vas a encontrar todos los estados financieros de los últimos 10 años de Ecopetrol. Entonces, tú puedes hacer una toma de información y ahora con todo el tema de las NIF, pues obviamente eso ayuda a hacer los comparativos. Entonces, tú puedes tener información de los últimos 2 años en un solo mismo balance, en unos resultados de la compañía. Entonces, usted puede tomar ahí esa información. Es más, la compañía hace sus propios análisis en ese sentido y pues obviamente uno va mirando con lo que nosotros vamos a estructurar y vamos a desarrollar con la dinámica de los procesos, pues toda esa data, cómo la vamos a manejar y cómo la vamos a trabajar. Entonces, digamos que desde el punto de vista financiero, eso lo podemos manejar en ese sentido. Yo estuve, por ejemplo, digamos, ahorita que estoy trabajando con Perú, en ese sentido, pues también estuve mirando Petroperú y Petroperú también tiene unos estados financieros con normas NIF y entonces también podemos trabajar esos valores y poder hacer los ejercicios y poder mirar cómo va evolucionando la compañía en ese sentido. Y pues obviamente a nivel, digamos, de compañía propia,
Ya es hablar al interior de la compañía, oye, con el vicepresidente financiero, con el gerente financiero, decirle, mira, quisiera tener la posibilidad de hacer un ejercicio en esta dirección desde el punto de vista académico y solamente académico, y pues obviamente yo creería que pues en ese orden se podría trabajar la información desde el punto de vista interno dentro de la compañía. Y si usted pues obviamente trabaja en el área financiera, pues usted va a tener acceso a su información y pues obviamente va a aplicar los conceptos que nosotros vamos a trabajar acá. Tema de software sí es complejo, ¿sí? Algunas licencias son gratuitas, pero por un periodo de tiempo muy corto, máximo 15 días, 20 días, un mes, pero digamos podemos tener acceso a algunas herramientas en ese sentido para poder explorar y poder analizar. Digamos que las herramientas que son para temas académicos de pronto nos restringen algunas circunstancias, algunos temas, pero digamos que para lo que nosotros desarrollamos en el día a día, pues será interesante conocer. Como les digo, es un curso que les va a dar a ustedes unos elementos para poder apropiar valor de conocimiento y saber dónde poder encontrar o con qué herramientas poder trabajar y resolver los productos que nosotros estamos desarrollando. Entonces, digamos que esa sería la manera para nosotros poder trabajar con la documentación a la mano. Julio César. Ingeniero, primero que todo, pues qué agradable volver a saber de usted. Muchas gracias. Y gratificante darle las gracias por pues, bueno, cosas que pasaron en el pasado y que gracias a usted hoy estamos donde estamos, a mí y a mis compañeros. Muchas bueno, gracias. hay un punto que me quería tocar ahí. Por ejemplo, en muchas compañías, llámese hidrocarburos, en otras, en los niveles operativos o de pronto los niveles de menos rango, idealizan unos proyectos que pueden ser viables para las compañías. Pero ¿dónde viene el freno de mano? El freno de mano se presenta cuando no se tiene acceso a la información financiera y cuando un mando medio no te deja llegar a una gerencia o una vicepresidencia a exponer tu proyecto, porque lo que decía el compañero, oiga, pero si no tenemos cómo vender ese proyecto, decirle, venga, es que esto va a ser estable en el tiempo, o esto va a ser un MCAT materializable, un mantenimiento capitalizable, por ejemplo, un equipo a mediano plazo, y poder exponer esos costos versus esos beneficios que va a tener económicamente la compañía, es donde mucho proyecto no tiene avance. Sí, realmente es un tema interno dentro de las compañías. Tú sabes que hay mucho celo o hay mucha información también confidencial que a veces las compañías no sueltan fácilmente. Pero digamos que en la medida en la cual podamos nosotros esbozar ese conocimiento y lograr poder escalarlo, dando a conocer realmente lo que nosotros pretendemos, habrá momentos en los cuales la compañía le dice, oiga, no, venga, yo quiero oírlo, yo quiero mirarlo, yo quiero trabajarlo. Y tengo un caso muy propio de mi vida personal que me ocurrió con un proyecto cuando estaba con Petrobras y fue eso, o sea, llegó un gerente general y no quería saber nada de nuestro proyecto, pero cuando pudimos nosotros hacerle un trabajo ya muy fuerte con apalancamiento financiero y con, digamos, gestión de proyecto como tal, nos dieron un espacio de 10 minutos, tan solo de 10 minutos para poderle llevar al gerente general, pero habíamos hecho una escala ya de 2, 3 meses pedaleando el proyecto y cuando el gerente general nos escucha, nos dice, oiga, me suena. Y ya ese me suena era la posibilidad de poderlo desarrollar y digamos que es parte de uno de los éxitos que dentro de mi desarrollo profesional lo logré y lo tuve. Pero como tú dices, o sea, hay que pedalear muy fuerte, pero en esa medida de que uno va escalando y va logrando penetrar y permear las instancias para mostrar que efectivamente lo que usted quiere desarrollar, lo que quiere mostrar, pues efectivamente trae valor a la compañía y es básicamente el mensaje que les quiero dejar hoy para cuando
ustedes desarrollen este curso y poderlos motivar en ese sentido. O sea, es tener un conocimiento para tomar mi mejor decisión. O sea, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento más apropiado para yo llevar este proyecto a desarrollo o a poderlo esbozar, poderlo materializar, poderlo dar a conocer, ¿sí? En ese sentido, pero entonces con unas herramientas que finalmente me van a decir, oiga, sí, este proyecto es viable hacerlo, o definitivamente lo hemos mirado y era muy interesante al principio, pero finalmente no nos está arrojando los resultados, entonces prefiero quedarme quieto en la instancia de no hacerlo porque pues no va a generar valor y sí puedo traer perjuicios a la compañía. Entonces, la invitación es a eso, a que sigamos, trabajemos, interioricemos dentro de nuestras compañías todos esos recursos y busquemos esos espacios para que finalmente el proyecto llegue a un final término interesante. Vale, muchas gracias, ingeniero. Ok. No sé si alguien más tiene la mano levantada. ¿Alguna otra pregunta, inquietud que tengan? ¿Puedo hacer Rafael. otra pregunta? Sí, Sí, gracias. Rafael, claro. Ok, profesor, gracias. Es en el área de la geotérmica, energía geotérmica, que es una energía, está en el área de las renovables, y no sé qué viabilidad pudiera tenerse en Colombia, si ha sabido de que se ha implementado o que se pueda tener algún interés. Es eso básicamente, ¿no? Un proyecto en el cual sea de optimizar lo que se tenga o de crear ese tipo de proyectos que son realmente muy innovadores y muy promisorios, Sí, pues. Ecopetrol está trabajando en esa dirección. Y Parex, que es otra compañía que trabaja aquí en Colombia, creo que es capital canadiense, si no estoy mal, ellos también están trabajando en temas geotérmicos en los llanos. Entonces, ahí hay un tema muy interesante para desarrollar en nuestro país. Sin embargo, pues hay que hacer muchos estudios en materia de esas energías térmicas al interior de la corteza, pero digamos, nosotros como ingenieros de petróleos tenemos todas las competencias para también trabajar en esas energías renovables geotérmicas, porque pues hacer un pozo en esa magnitud, pues obviamente vamos a implementar todo ese conocimiento que nosotros tenemos como ingenieros de petróleos. Entonces, hay oportunidades, sí, hay oportunidades y pues se está trabajando en esa dirección en Colombia. Ok, interesante. Gracias, profesor Juan Carlos. Ok. ¿Y cómo se pudiera tener de pronto algún intercambio de información contigo? Déjame Email yo, o... sí, si quieres por email, ahí en mis contactos, por email me escribes y yo te doy el contacto de la Asociación Geotérmica de Colombia y ahí te pueden dar, pues obviamente, un poco más de claridad sobre este tema y pues ahí tengo unos contactos bien interesantes. Muy bien, gracias. Ok. Buenas noches, ingeniero. Jessy, cuéntame, ¿cómo ¿Qué vas? más? Me alegra saludarlo. Muchas gracias. Qué bueno, pues, que ya esté mucho mejor de salud, profe. Entonces, para contestarle ahí de pronto un poquito al ingeniero Rafael Zapata, digamos que desde la parte del ICP, sí, ya, digamos, están montados varios proyectos con el tema de geotérmica. Yo trabajo con, digamos, de la mano con el tema de fluidos de perforación, donde, pues, obviamente es un reto, pues, de qué manera se pueden artillar o de qué manera se pueden formular los diferentes fluidos. Entonces, en este momento hay varios proyectos encaminados, pues, digamos, a esos objetivos, a poder lograr y avanzar, pues, en esa clase de tecnologías, por así decirlo. Son temas a los cuales no nos hemos enfrentado. Entonces, por lo menos desde la parte de fluidos, que obviamente es un engranaje, estamos trabajando y este 2025, digamos que se piensa profundizar aún más para poder lograr, como ya lo dije hace un momento, la tecnología que nos permita, digamos, realizar esas perforaciones.
Ok, sí, muchas ¿Listo? gracias. Entonces, cualquier cosa ahí con el ingeniero Juan Carlos, obviamente, por aquí cualquier cosa Gracias. a la orden. Y Muy amable. Gracias. listo, sí, señor. Gracias, Yesid. Ok. Muy amable, oye. Bueno, ahí ya empezamos a hacer ya vínculos importantes en materia de conocimiento y obviamente de nuestra realidad. Agradecerles a ustedes por todo el tiempo. La idea es todo a través de